Está circulando una versión más sobre el secuestro del hijo del Chapo, en la que se menciona que el propio Chapo fue quien negoció con el Mencho y que además pues le dijo hijo por hijo, ya entenderán. Resulta que aparentemente autoridades federales consiguieron la información y el dato está en sus propios expedientes confidenciales. Dicen que tras el secuestro de su hijo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el Chapo empezó a urdir cómo saldría en defensa de su hijo. De esta manera consiguió datos fundamentales, los obtuvo en horas. Sus hijos le reportaron que habían invadido territorio del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más sanguinarios y manejado por uno de los capos más temibles en el mundo del crimen, Rubén Oseguera Cervantes o Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. Estaban en Puerto Vallarta en celebración de cumpleaños en el restaurante La Leche cuando fueron ubicados por los servicios de inteligencia del Mencho, quien ordenó proceder. ¿Contra quién? Solamente contra uno de ellos, no contra los dos. Aparentemente el Mencho habría decidido que se detuviera a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, considerado el heredero del cártel de Sinaloa, junto con Ismael El Mayo Zambada, pero él logró huir, como vimos en la información. Unos minutos antes salió, así es que no le tocó el operativo. Entonces se llevaron a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de quien el cártel de Jalisco pues tenía un menor interés, pero que de todas formas le servía. Él desconoce gran parte de la pelea que hay entre los dos cárteles por el dominio del occidente y de las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Ese fue el primer factor a favor del propio Chapo. El segundo elemento vino después. El gobierno de México, a través del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, el delincuente Renato Sales Heredia, le propuso presentar una denuncia ministerial del secuestro de su hijo Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Era necesario, le dijeron, para darle seguimiento a ese escándalo e inclusive le prometieron resultados inmediatos. Declaró entonces Sales Heredia a la prensa lo siguiente: por lo que hace al tema del secuestro de estas personas, es un secuestro en curso y en un secuestro en curso no se proporciona mayor información. No hay más información en este momento que la que tienen ustedes, así le decía a los periodistas. En realidad la recomendación del gobierno habría llegado muy tarde y ya de manera innecesaria. Desde que recluyeron en Ciudad Juárez al Chapo, en el mismo penal donde se encuentra ahora y del que se dice se podría facilitar desde allá su extradición a Estados Unidos, el Chapo ya tenía información de sus propios servicios de inteligencia sobre varios temas en otros penales. No solo eso, ya estaba en ese momento del secuestro negociando la liberación. El Chapo se comunicó con Nemesio Oseguera y le dijo, en versión de los propios investigadores: tú tienes a mi hijo, yo tengo al tuyo, dime qué hacemos. Dato relevante, que habla del control del Chapo en los penales federales, donde también está recluido el hijo de Nemesio Oseguera, del Mencho, el Menchito Rubén Oseguera González, capturado el 23 de junio de 2015 junto con su cuñado Julio Alberto Rodríguez. La discusión llevó a fricciones, a reclamos porque el cártel de Sinaloa se ha metido en territorios del cártel de Jalisco Nueva Generación y ha retado en el control de las rutas a este. El Chapo no dio mayor margen. Como me lo entregues, te lo entrego, hijo por hijo. Y si el secuestro fue la madrugada del 16 de agosto en Puerto Vallarta con 5 guardaespaldas, el 20 de agosto fueron liberados los 6, sanos y salvos, como dice en el argot policiaco, e inclusive llevados hasta Sinaloa. ¿Qué sucederá tras este acuerdo? Con respeto pleno a la palabra. Es un misterio, dice la información. Las autoridades federales están pendientes. Habría sido el Chapo quien negoció la propia liberación de su hijo, amenazando al Mencho con hacerle algo al Menchito que está preso. Es curioso, pero no es sorprendente, porque esto habla, como dice la información, del control y de la influencia que tiene el Chapo dentro de los penales federales. Y yo creo que de eso no hay ninguna duda. Digo, lo vimos salir 2 veces de uno, ¿no? Bueno, de 2.